Bueno, el día de hoy vamos a darnos una vuelta por este lugar para que conozcan un poco más sobre la cultura filipina. Quieren ver artesanías, ropa, accesorios, quédense aquí y vamos a empezar el video del día de hoy. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más aquí al canal. Los saludo desde Manila. Ya saben, mi nombre es Rodrigo, soy mexicano en Filipinas. Y pues una vez más, otra vez estamos aquí en BGC, que como saben es una de las zonas más exclusivas que tenemos aquí en Metro Manila. Y pues bueno, estamos aquí en esta zona el día de hoy porque vamos a visitar un pequeño bazar que se ha estado realizando aquí en Filipinas desde hace ya varios años. Pues vamos a ver cómo han cambiado las cosas ahora en este 2021. Esta zona en la que nos encontramos en este momento específicamente se llama Burgos Circle. Esta zona es muy conocida ya que pues hay muchísimos restaurantes, muchos bares en la zona. Y pues la verdad es que la vida nocturna aquí se pone bastante bien. Aparte de tener pues todos estos edificios aquí en los cuales la gente puede llegar a vivir. Ya les he comentado un poco sobre esta zona, pueden ver un video que tengo en el canal. Se los voy a dejar aquí arriba para que lo puedan checar. Nos ha dado últimamente de estarles recomendando algunos lugares aquí en los videos para la gente que esté viviendo aquí en Metro Manila. Este es otro de ellos, es pequeño, es un café y también como podemos ver tenemos un bar aquí abajo, justamente atrás de los edificios Velayo, para que tengan alguna referencia. Al evento que vamos a ir se llama Catutubo. Este es un bazar que se realiza desde el año 2016, el cual contaba con 11 locales únicamente al inicio. Y afortunadamente al día de hoy se cuenta con más de 100 personas que están involucradas en este bazar. Como saben, Filipinas tiene un gran pasado hispano, influenciado principalmente por muchas cuestiones en México. Pero de igual manera, ellos tener tanto trato tan cercano también influenciaron muchas de las cosas que tenemos allá en América. Y vamos a conocer un poco más sobre las artesanías y el diseño de moda estando acá del otro lado del mundo. Así que ya saben, pueden venir a este lugar para meter coffee. Pues bueno, estamos aquí en la esquina de la 30 con Rizal y este que tengo aquí a mis espaldas es el edificio Bench. Este es uno de los principales lugares donde realizan este evento. Vengan. Bueno, pues ya estamos aquí en este lugar, se está realizando en el basement en esta ocasión. Como pueden ver, el lugar está bastante amplio, bastante bonito y como siempre en todo momento aquí en Filipinas hay que respetar mucho la cuestión de los protocolos de la sana distancia. Así que aquí todo el momento tenemos que traer utilizando el cubrebocas y vamos a ver un poco de todos estos locales que estamos viendo aquí atrás para poder conocer un poquito más sobre la cultura filipina. Les acabo de comentar, los protocolos de sana distancia se están siguiendo en todo momento. Todos deben de registrarse, deben de traer su QR. Al momento de entrar también aquí al edificio también fue necesario presentar la tarjeta de vacunación. Así que bueno, como pueden ver, no se están tomando las cosas a la ligera. Muy importante de este evento es que es un benchmarking con la marca Bench. Esta es una marca filipina de moda, lo cual ha ayudado muchísimo a impulsar este tipo de lugares. Lo padre de este tipo de eventos, que es lo que más me gusta, es que apoyan mucho la artesanía filipina. Como pueden ver, esta marca que tengo aquí a mis espaldas se enfoca mucho en darle trabajo a ciertas comunidades y hacer un trabajo de una manera sustentable. Por supuesto, sin olvidar la tradición que se tiene para poder hacer este tipo de calzados. Y como pueden ver, los diseños y los colores, la verdad es que están hermosos. Bien, y como pueden ver, pueden encontrar todo tipo de calzados, de diferentes maneras, de diferentes textiles. Y no solamente se limita a zapatos, sino también, como podemos ver, tenemos mandiles, tienen bolsas. Lo que no puede faltar ahorita en estos tiempos son los cubrebocas, de los cuales digo, como pueden ver los colores, la verdad es que son bastante agradables, muy llamativos. Les voy a dejar toda la información que pueda conseguir de esta marca para que en caso de que estén interesados, pues por supuesto puedan venir y conocer sus productos más a detalle. Bueno, pues dándonos una vuelta por el lugar podemos ver que no solamente se trata de accesorios, sino que le dan una gran importancia a todo lo que tiene que ver con la moda. Vamos a dar una vuelta un poco más adelante y miren esto, es ropa de diseñador, lo cual efectivamente no es económica, pero como pueden ver la calidad se ve a distancia. Aquí ya encontró algo que le gustó. Es esta, ¿no? Ah, mira. Es esta, pero que no la tiene. Come from communities around the Philippines, so they are all handmade. This one usually comes from Ilocos.
you local. So we get the fabric from the communities, and we have a group of ladies who work in Tondolo in the foundation. They have about 8 ladies, and they're all made there. Oh, wow, Everything really is made in interesting. Yes. Este es otro de los productos que más nos han gustado. De hecho, mi esposa la ha estado buscando en bastantes ocasiones. Y todos estos diseños los hacen de una manera un poco más moderna para actualizar los textiles ya, digamos, tradicionales, convertirlos en algo más usual para la vida moderna. Y aparte de todo, darle trabajo a la gente que se encuentra en comunidades desprotegidas o de bajos recursos. Y como pueden ver, los productos la verdad es que son hermosos. Bueno, como les comentaba, hay todo tipo de productos y también podemos hacer referencia aquí a alimentos y bebidas. Están dando a probar un licor de toronja, que en la vida he probado algo similar, así que vamos a ver qué tal. Ay, güey, está fuertecito, está dulce, sí se siente totalmente el sabor a la toronja, está muy muy bueno. Yo creo que definitivamente nos vamos a tener que llevar una botella de esto. Ahora nos están dando a probar un licor de caña con sabor a palomitas. Oh my god, it's really good. It's really good. You can taste the flavor for the popcorn. It's not a joke, it's really, really good. ¡Diablos, señorita! Como pueden ver, podemos encontrar varias piezas aquí que son realmente únicas, como lo están comentando. Estas bolsas que tenemos aquí atrás son hechas de materiales reciclados, por lo cual todos los diseños que están viendo en este momento son únicos e irrepetibles. Y en esta pieza se me hace muy interesante. La primera es que todo lo que están viendo aquí son textiles de cierta influencia indígena aquí en Filipinas. La segunda cosa que me llamó mucho la atención es que también utiliza diferentes materiales, como puede ser concha nácar, coral, madera. Y algo muy padre es que todo este diseño, aun cuando es un poco más contemporáneo, ayudan a una comunidad en Bicol, ya que la canasta por la cual se están basando para hacer esto viene traída de esa región. Posteriormente aquí en Luzón, ya en la zona de Batangas, hacen el armado de toda la pieza completa. Podemos encontrar de todo. En este caso, esta boutique te da unos productos de muy alta costura y con unos materiales de primera. Nos están mostrando algunas prendas, las cuales están hechas de seda. También podemos ver algunas cosas por aquí, pues nos han dado algunos patrones de comunidades que vienen de la zona de Mindanao, la cual se encuentra en el sur de Filipinas. La verdad es que como pueden ver, los patrones, los diseños y la ropa está divina, y tener una pieza como esta en tu guardarropa, la verdad es que siempre va a ser algo bastante exclusivo. Y yo creo que vas a ser el alma de la fiesta o la sensación si te ven llegar con algo como esto. Si alguien está interesado en adquirir alguna de estas piezas, como todo lo que hemos estado viendo en el video, les voy a dejar los datos en la cajita de descripción para que tengan una referencia y puedan conocer un poco más al respecto. Nos están comentando que esta marca hace diseños a la medida, así que si te interesa tener algo realmente único que te quede perfecto, contáctalos. Y la verdad es que no creo que te vayas a arrepentir. Este es el tipo de productos que quiero mostrarles a detalle, ya que vienen de varias regiones étnicas aquí en Filipinas. Me comentan que traen algunas cosas de Palawan, que se encuentra aquí en la zona de Luzón. Vienen muchas otras que también traen de la zona de Mindanao. Y como pueden ver, los patrones, los textiles, así como también la manera en la cual está elaborada todo este tipo de artesanías, puede llegar a ser algo muy similar a lo que podemos ver en algunos de sus países. Y por favor, ayúdenme y pónganme en los comentarios si ustedes piensan que estos productos también pueden ser confundidos con alguna artesanía latinoamericana. Otro de los lugares que estamos encontrando aquí que me llamó mucho la atención es esta tienda, se llama Tacpi, que muchas de las piezas que vamos a poder ver aquí, aparte de utilizar textiles filipinos como es la media que estamos ahorita buscando, es el hecho de que tienen muchas piezas pintadas a mano. Y la verdad es que esto hace que este tipo de prendas sean un arte. Ninguna de las piezas se vuelve a repetir otra vez, ya que, como se lo repito, está hecho a mano. Los invito a que vengan y entren a su pieza.
Los invito a que vengan y entren a su página. Y si viven aquí en Metro Manila y tienen la posibilidad de venir en las próximas ediciones de este market, que es el Catutubo, la verdad es de que vengan y puedan encontrar todos estos productos al alcance de su mano. Textiles es una parte fundamental de todo lo que estamos viendo. Como pueden ver, el cubrebocas está basado en textiles filipinos y aquí tenemos una gran gama de artículos que mantienen todo lo que es único en Filipinas. Pero para hablar un poco al respecto, les voy a dejar a mi amiga Melody, que nos va a dar una introducción de sus productos. About PH, and we are working with more than 50 weavers from Ilocos North. So it's pure hand woven. So it's pure blankets. You have blankets, table runners, placemats, pillowcase, and kitchen towels, hand towels, apron, and sofa cover, and bed cover, and so many more. And please follow us on IG, which is About PH. Thank you. Otra de las cosas que me parecieron muy similares a lo que podemos encontrar en México es todo lo que podemos ver aquí en este local para que vayan a visitar Casa García. Una de las cosas que más me llamó la atención son todas estas piezas que están atrás de mí, las cuales están realizadas de papel maché, una técnica que también se utiliza mucho en artesanías mexicanas. Como podemos ver, tenemos aquí diferentes cuestiones filipinas que son bastante representativas, como puede ser el carabao, el gallo, porque si no lo saben, aquí las peleas de gallos son bastante famosas, incluso son legales. Filipinos con sus vestimentas clásicas, como puede ser la filipiniana, que es la ropa de la mujer, o el varón tagalo, que es la vestimenta para el hombre. Así que, como pueden ver, tenemos muchísimas similitudes, tanto en México, Latinoamérica, con Filipinas, y pues en este tipo de artesanía lo podemos ver reflejado. Bueno, pues es una lástima que no podamos mostrarles todas las tiendas que estamos viendo aquí alrededor. Hemos seleccionado solamente algunas y definitivamente volveremos a estos eventos para poderles mostrar todo lo demás que se quedó pendiente. Agradezco muchísimo su atención y espero que este video haya sido de su interés. En caso de que así sea, les voy a dejar por acá un par de videos más que posiblemente les puedan interesar. Y pues ya saben, mi nombre es Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas y pues los saludo desde acá, desde el otro lado del mundo.